todavía existe la circulación de este virus y eso es algo que no debemos de perder de vista a la población salvadoreña. Hemos observado cómo la tendencia ha tenido varios rumbos en nuestro país desde que inició la pandemia, en el cual se tomaron todas las decisiones que ahora nos permiten estar con una característica particular en el cual los datos son bastante favorables, pero que de alguna manera pueden llegar a cambiar si no se cumplen los protocolos de bioseguridad. Y en esa tendencia variante hemos observado cómo hemos llegado a casos tan altos, por arriba de 400 casos, luego tuvimos disminuciones sostenidas y recientemente, desde el día 13 de diciembre, observamos cómo esa tendencia nuevamente inició al incremento y eso fue sostenido hasta por cerca de 5 semanas, llegando el día 18 a un pico máximo de elevado de 335 casos confirmados por día. Luego de eso hemos observado una disminución, esa tendencia a la disminución por el refuerzo de las medidas de bioseguridad y los protocolos y precisamente continuamos con esa tendencia a la baja. El día de ayer se reportan 229 casos confirmados, con lo cual a la fecha sumamos 55.195 casos confirmados de COVID-19. Esto representa que continúa la tendencia a la disminución y es muy importante que sigamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad, que cumplamos las medidas, que redoblemos los esfuerzos, acciones en las cuales se incrementan la cercanía entre personas, pues precisamente esto puede incrementarle el riesgo de que usted pueda adquirir la enfermedad. Por eso siempre llamamos a la responsabilidad y al autocompromiso de cuidarnos ante esta enfermedad que tiene esa característica que con pocos minutos uno puede adquirir la enfermedad. Por eso les mencionamos todas las acciones que no sean esenciales, que impliquen cercanía con el resto de la población salvadoreña. Por favor, si no es necesario, no se exponga, porque siempre existe un riesgo de poder adquirir la enfermedad. A la fecha también tenemos la alegría de mencionar que son 326 recuperados el día de ayer, y eso es algo importante porque estamos observando cómo la cantidad también de recuperados sigue y se mantiene en datos altos, lo cual nos permite estar bastante satisfechos de la aplicación de los protocolos tanto médicos como farmacológicos en el marco de la pandemia de COVID-19. Realmente yo he tenido una postura siempre desde el inicio que esto no se trata de un sector en específico, eso se trata de la población. Nosotros como Ministerio de Salud tenemos una responsabilidad de salvaguardar la salud y la vida de la población salvadoreña y eso no se concentra por áreas o por sitios específicos o por sectores específicos de la sociedad, es parejo y para el cumplimiento de ese objetivo que tiene el Ministerio de Salud, nosotros debemos de verificar que todo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el caso de esta enfermedad infectocontagiosa como es el COVID se dé a nivel de todo el territorio. Por eso siempre hemos llamado a todos los sectores a que por favor se cumplan los protocolos de bioseguridad. Aquí no se trata de una acción o un tipo de intervención que es mucho más sana que otra, o que puede limitar esa transmisión. Se trata de que es una enfermedad que puede afectar a todo el territorio y partiendo de eso necesitamos que todos los sectores de la sociedad cumplan los protocolos de bioseguridad. Hemos visto cómo han existido diferentes tipos de eventos, estos tipos de eventos, algunos con mayor cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que otros, y esto es importante porque debemos de saber que la sociedad sigue su curso, la sociedad sigue su día a día y es necesario poder integrar todas las acciones de prevención, de protección y por supuesto de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad al día a día de los salvadoreños. Precisamente el hecho de tener buenas cifras, precisamente el hecho de tener un buen resultado en el manejo de la pandemia, le da la libertad a la población de salvadoreña de continuar con el día a día lo más cercano posible a lo normal. Sin embargo, debemos recordar que estamos en una pandemia y debemos recordar que en la medida de que se cumplan los protocolos de bioseguridad con más conciencia, la probabilidad que nos encontremos en una situación como la que ha vivido Estados Unidos, como la que están viviendo varios países europeos que están entrando en confinamiento, como la que está viviendo ahorita Brasil, que está reportando la mayor cantidad de casos, incluso de letalidades en la zona suramericana, debemos continuar haciendo todo este cumplimiento de protocolos y este compromiso con la salud de la población salvadoreña. Sí, es muy importante este dato y creo que debemos
tener la claridad de la población ante este sentido que el Instituto Nacional de la Salud ha hecho todo lo correspondiente para poder hacer el análisis de cada una de las cepas o de las adaptaciones que este virus tiene dentro de nuestro territorio. Y esto no se ha hecho ahorita, eso se viene haciendo varios meses atrás, en el cual se toman muestras a nivel aleatorio dentro del territorio para poder ir identificando cuáles son las características de cada una de las secuenciaciones del RNA viral que existen ante los casos de COVID-19. Y partiendo de eso, esa secuenciación se ha hecho en un trabajo en conjunto con la Universidad de El Salvador y el Instituto Nacional de la Salud, en el cual se lograron identificar 9 adaptaciones o 9 variantes de este virus que se encuentran dentro de la secuenciación de RNA viral. Ninguna de estas 9 cumple las características o es específicamente la adaptación que tiene en el Reino Unido y en Sudáfrica, pero sí se ha observado que tenemos 9 variantes y esas 9 variantes pueden tener diferencias. En el territorio hemos observado que existen variantes que podrían llegar a tener un poco más facilidad de transmisión, sin embargo, no es nada en comparación con las variantes que se están observando en el caso del Reino Unido. Este análisis continúa, se siguen tomando muestras aleatorias en el territorio para poder conocer cuál es la característica del virus que circula dentro de nuestro territorio. Y esto es una parte importante porque los coronavirus tienen la facilidad de cambiar, tienen la facilidad de adaptarse. La mayoría, y esto es bien importante, la mayoría de las adaptaciones que sufre el virus son adaptaciones que no incrementan la mortalidad, sin embargo, sí la transmisión, porque la característica de los coronavirus es que quieren su supervivencia y para garantizar su supervivencia deben de facilitar de alguna manera la transmisión, pero no limitar al huésped. ¿Y cuál sería el huésped? Incrementando la mortalidad, disminuye la capacidad del huésped, en este caso los humanos, y por ende la mayoría de las observaciones que nosotros podemos tener a través de los coronavirus, en este caso son adaptaciones que se van a relacionar en la extensión y en el crecimiento de los contagios, sin embargo la mayoría no van a generar incrementos en la mortalidad. Puede existir que esto pueda variar, pero lo más importante es conocer cuáles son las adaptaciones geográficas que tiene cada uno de los coronavirus en los territorios y tomar las medidas para que aquellos que puedan facilitar los contagios, se limite el ingreso a nuestro territorio. Partiendo de eso, siempre se decidió por parte de todas las acciones estratégicas y acertadas el solicitar un PCR para el ingreso a nuestro país desde hace bastante tiempo, en el cual incluso fuimos muy criticados y ahora la mayoría de países han tomado la decisión de incorporar esta estrategia para disminuir la posibilidad del ingreso de una de estas adaptaciones de otros países que tiene facilidad de la transmisión hasta 70% más, como es el caso de la adaptación que se está sufriendo a nivel de Reino Unido. Debemos comprender que ante esta pandemia de COVID-19 las acciones deben de tomarse de manera oportuna porque en un momento en el cual la cantidad de casos se incrementa es poco probable disminuir y si no se cumplen las medidas, si no se toma el incremento de todos los protocolos, pues puede existir el caso de que la cantidad del contagio sea incremento y llegue a un punto bastante difícil para cada una de las regiones. Entonces, partiendo de esas acciones, es bastante acertada las decisiones que se están tomando en el marco de la protección de los puntos fronterizos de ingreso y más en un país que es un país multicultural, en el cual pueden llegar personas de diferentes sitios y partiendo de esto debemos comprender por qué El Salvador siempre decidió realizar una prueba de PCR, no una prueba rápida, no una prueba de antígeno, no una prueba de ninguna índole, porque la PCR nos garantiza la efectividad y el poder saber si desde un inicio esta persona tiene o no la enfermedad. Por supuesto, esto nos da la tranquilidad de que el ingreso a nuestro país es bastante seguro. Ahora, hay cierto tipo de estudios que no tienen esa eficacia, que no tienen esa sensibilidad y por supuesto en ese sentido podría llegar a suceder que incluso realizándose la prueba, el caso del ingreso de una persona pudiera llegar a estar contagiada y esto implementar. Por eso se solicitan medidas en las cuales, aparte de la solicitud de este tipo de estudios, se hagan medidas en las cuales se toman confinamientos o aislamientos específicamente en cada uno de los territorios. Sin embargo, El Salvador ha tenido la ventaja de que siempre ha solicitado la prueba, desde que la prueba más importante que se considera la cual desde el momento en el que la persona ha adquirido el contagio a tan poco
tiempo de adquirir el contagio, puede detectar la replicación viral que existe de esta enfermedad. La característica de una u otra de las pruebas es la cantidad de replicaciones virales que detectan. Entonces, la PCR es la que tiene la mayor capacidad, que tan pocas replicaciones, pero ya las puede detectar, a diferencia de otro tipo de estudios que uno tiene que estar sintomático para que esto represente una replicación viral alta y entonces la prueba pueda detectar esa replicación de más de 200 copias por minuto. Por eso es la importancia de que se decide realizar la prueba de PCR, que es la que detecta replicaciones virales abajo de 200 réplicas por minuto. Sí, yo creo que es bien importante que tengamos mucha prudencia a la hora de utilizar la información. Es bien difícil que un medio de comunicación, y me extraña en el caso por el tema de que debe ser bastante manejado con seriedad este tipo de información, se pueda echar a andar a partir de una fotografía. Debemos conocer algo. El Hospital de Salvador es una área hospitalaria donde se brindan atenciones en el manejo de la enfermedad infectocontagiosa. Por ende, ingresar a una de estas zonas pues no se puede con tanta facilidad porque solo debe de ser el personal autorizado para evitar, pues, por supuesto, un contagio. Ahora, existe no solo una área en el Hospital de El Salvador, sino que son varias áreas. En la imagen, porque pude ver la fotografía de la cual se hace referencia, pues es simplemente una de las áreas de todo el Hospital El Salvador. El Hospital El Salvador a la fecha tiene capacidad de poder atender, son más de 500 camas las que tiene disponibilidad para poder ingresar. En el área en el cual sale la fotografía hay bastantes pacientes ingresados, pero si ustedes se dan cuenta, existen todavía camas disponibles dentro de esa área. Ahora, lógicamente, esto por un tema estratégico, se concentran los pacientes en un sitio para que las acciones de los profesionales sean dirigidas a ese sitio. No se tienen dentro de toda la área hospitalaria pacientes en diferentes zonas que están, pues por supuesto, solas, pero se concentran en un sitio para que los recursos sean mucho más eficientes y no se tengan que estar desplazando de una esquina a otra del Hospital de Salvador. Y eso es lo que sucede. Precisamente la población tiene que tener la tranquilidad. El Hospital El Salvador ha salvado más de 2.800 pacientes, ha reencontrado más de 2.800 familias. Sigue siendo una de las estrategias más importantes, es el que nos sirve para poder identificar a nivel de toda la periferia del país, a nivel de los hospitales, casos y referirlos para que puedan recibir una atención especializada con profesionales capacitados, con insumos, medicamentos y todo lo necesario para poder seguir garantizando ese hecho de poder darle el alta a más de 2.800 pacientes y seguir salvando vidas. Muy buena pregunta, y esa pregunta yo quiero que la población salvadoreña tenga la alegría. El tratamiento en su esencia sigue siendo el mismo, gracias a que El Salvador siempre implementó medicamentos que en su momento fueron muy criticados y que ahora están teniendo todos los avales correspondientes y se ha demostrado que son los que tienen mayor efectividad en el manejo de la pandemia. Y seguimos utilizando medicamentos como la ivermectina, seguimos utilizando los esquemas de anticoagulación dentro de las áreas hospitalarias, los esquemas de esteroides dentro de las áreas hospitalarias y lo que conlleva todo el tratamiento del manejo de la pandemia. Se sigue utilizando medicamentos tan importantes como los inhibidores de la interleucina 5, como es el caso del tocilizumab, estrategias como la aplicación de ventilación mecánica no invasiva, como es el uso de la cánula de alto flujo, en el cual El Salvador fue de los países pioneros en la implementación de todo este tipo de tratamientos, tanto médicos como farmacológicos, y que a pesar que se han seguido actualizando todos estos a nivel internacional, El Salvador ya contaba en esencia con esos. Ha habido cierta incorporación de medicamentos, como es el caso de Remdesivir y otros medicamentos que pues se han estado incorporando al tratamiento médico farmacológico, pero la esencia del tratamiento del país ha sido muy satisfactorio. Hemos sido de los países que ha decidido de manera oportuna y que ahora todos los estudios están confirmando que el tratamiento más eficiente es la aplicación de las medidas que los salvadoreños han tenido la oportunidad de estar recibiendo desde mediados del año pasado, lo cual son más de 6 meses de avance en la aplicación de estos tratamientos que hoy están siendo avalados y inician su uso en otros países. Un placer poder estar acá y un placer poder informar a la población. Hay datos muy positivos, hay datos de mucha alegría para la población. Somos uno de los países que están manejando mejor la pandemia, uno de los mejores en América Latina. Eso no lo dice solo el Ministerio de Salud, no lo dice solo el ministro, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice diferentes instituciones muy importantes, como es el caso del OIE, lo dicen ciertas aplicaciones de estrategias a nivel internacional por multilaterales. Entonces, esto debe ser de felicidad para los salvadoreños porque es el resultado de su compromiso, el resultado del compromiso de los trabajadores de primera línea y también el resultado de todo el apoyo
del presidente Nayib Bukele, que nos sigue dando las herramientas necesarias a los profesionales de la salud para salvaguardar la vida de la población salvadoreña.